Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, ayúdame a escucharte, Señor. Ayúdame que me oculte en ti. Deja que yo sea crucificado, que lo que hable el vecino se desvanezca. Yo iré a la iglesia con el propósito de permanecer en tu presencia, Señor.
entrando allí yo no deseo salir. Confiaré en tu presencia, Señor, porque es allí donde yo quiero estar. Señor, haz que el velo caiga alrededor de mí y que solo pueda yo ver a Jesús parado allí, parado allí. Lo pueda ver a Jesús, que pueda vivir, caminar y morir en Él, que yo pueda vivir, caminar y morir en Él. Señor, ayúdame a escucharte, Señor. Ayúdame que me oculte en ti. Deja que yo sea crucificado, que lo que hable el vecino se desvanezca. Yo iré a la iglesia con el propósito de permanecer en tu presencia, Señor. Y entrando allí, yo no deseo salir. Confiaré en lo que tú dijiste, Señor, porque es allí donde yo quiero estar. Señor, haz que el velo caiga alrededor de mí y que solo pueda yo ver a Jesús parado allí, parado allí. Solo pueda ver a Jesús, que yo pueda ir, caminar y morir en Él, que yo pueda vivir, caminar y morir en Él. Haz que caiga sobre mí. Aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Bueno, el Señor les bendiga grandemente a cada hermano y hermana o cualquier amigo que nos oye. Soy la hermana Luisa, estoy aquí de nuevo para compartir con ustedes un testimonio, o más que un testimonio, una enseñanza, una experiencia, que siempre el Señor está pendiente de nosotros, enseñándonos, llevándonos para que hagamos siempre su voluntad y no lo que a nosotros nos parece. Hace tiempo atrás, yo no tenía mucha experiencia en las cosas del Señor y bueno, actuaba uno de una manera pues muy humana, que si no era el pastor pues uno no hacía nada.
Pero ya el Señor venía enseñándonos, como hasta ahora nos ha estado enseñando, que no es solamente el pastor, que la oración solamente se hace en fe y cualquier hermano puede orar, cualquier hermana, y bueno, Dios responde la oración, no es solo el pastor. Pero en ese tiempo pues yo tenía, no solamente yo, todos en la iglesia pues estábamos en esa condición pues. Nos faltaba experiencia todavía de las cosas del Señor, la enseñanza del Señor. Bueno, me pasó lo siguiente. Bueno, fue una enseñanza muy tremenda porque pude aprender. Y veo como el Señor siempre nos está recordando eso y doy gloria a Dios porque veo que sí era el Señor que nos venía enseñando. Y también aprendí de que la sanidad dura hasta que dura la fe. Lo experimenté en ese tiempo, en esa época. Y tiene uno la experiencia de lo que pasa si dudas y lo que te pasa si crees. Entonces, bueno, esa fue una lección que yo aprendí, porque la palabra de Dios siempre dice que todo ayuda bien a los que Dios ama, y de verdad que me ayudó a entender y a conocer que era así. Bueno, yo en ese tiempo vivía por allá por Portuguesa y bueno, no tenía mucho tiempo, mucha experiencia en las cosas del Señor y bueno, resulta que donde yo me congregaba, bueno, íbamos muy bien, pero de repente nos quedamos sin pastor, cosas que pasaron, que no vienen al caso ahorita, pero nos quedamos sin pastor y quedamos allí pues solamente oyendo las cintas de los mensajes predicados por el profeta y cintas de mensajes predicados por el hermano Gardona, y así nos manteníamos lo que eran los viernes, los domingos en la mañana y los domingos en la tarde. Y pasamos un tiempo en esa condición, y a los tiempos apareció, no a los muchos tiempos de que pasó lo que el pastor nos dejó la congregación, apareció por allá un hermanito, pero como eran esos tiempos que no se tenía mucho conocimiento, el hermanito era, como lo llamábamos en aquella época, un copastor, que solamente ayudaba al pastor. Bueno, llegó por allá, el Señor lo envió. Y el hermano, que era el que se encargaba de la iglesia, el diácono, pues entonces lo acomodó, lo atendió y el hermano consiguió y bueno, se quedó allá. Y entonces él ayudaba, tomó de una vez la acción, pero ayudaba lo que se creía en ese tiempo que él solamente podía ayudar, que era ayudar allí. Entonces era un director de cántico y todo eso, dirigía los cantos y hacía todo eso, y después tuvo también de orar por las necesidades y lo hacía también, pero no predicaba. Entonces pasamos un tiempo así, y a los tiempos el hermano Rafael Pineda, que de repente algunos hermanos lo recuerdan, que era el pastor Diospino, el que estaba antes del hermano Joel, consiguió un hermanito que él sí era pastor, un hermano muy lleno del Espíritu Santo, de verdad. Y bueno, sí, habló con él y nos lo mandó para allá, pero el hermano tenía un trabajo fijo y se comprometió solamente a ayudarnos los domingos. Y entonces él nos ayudaba, o sea, iba y predicaba la palabra el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, y ya llegaba a veces los domingos en la mañanita o los sábados en la noche, y luego él se regresaba el domingo en la noche o el lunes en la mañana, pero él se comprometió solamente ayudarnos los domingos porque era el único día que él tenía libre. Entonces, bueno, así tuvimos un tiempo. Entonces resulta que en ese tiempo pues me agarra a mí un dolor en la espalda, pero teníamos toda la cuestión de que tenía que ser el pastor que orara por nosotros, pues. Y el domingo pues él se llenaba todos los hermanos pasaban pues por sus necesidades, distintas necesidades que habían, y todos pasaban pues era el domingo porque estaba el pastor, porque teníamos esa idea todavía. Entonces el que se enfermaba pues tenía que esperar el domingo, porque era la fe que teníamos en ese tiempo. Entonces, bueno, así me pasó, y resulta que el día viernes me sentía muy mal con ese dolor, y resulta que cuando yo llego a la iglesia, pues el Señor me lee mis pensamientos por medio del hermanito, y el hermanito que dirigía, y el hermanito dice,
Dice, porque él dirigía los cánticos y hacía la oración por las necesidades, pero nadie pasaba por lo que le estoy diciendo. Entonces él dice, cualquiera que tenga, vamos a orar por las necesidades, cualquiera que tenga una necesidad, un dolor, la necesidad que sea, dice el hermano, pase para orar por usted y no esté esperando que sea el domingo, que está el hermano, que está el pastor, porque ni yo no voy a sanar a usted, ni el pastor tampoco. A usted lo sana, es el Señor Jesucristo. Así que tenga fe que no soy yo ni es el hermano, no esté pensando que tiene que esperar para el domingo porque está el hermano, porque está el pastor, no. El Señor lo sana. Y como creo que esa fue la primera vez que me pasó, que me sucedió, que siempre me ha pasado eso de que recuerdo y luego no sé cómo pasan las cosas. Yo me recuerdo que yo me levanté de la silla, me sentaba en la última fila de atrás porque tenía mis niños pequeños y al frente de la última fila de silla estaba el cuarto del llanto, entonces por eso me sentaba en la última fila de atrás. Entonces me recuerdo que me levanto y hasta ahí no me recuerdo más nada. Cuando yo vuelvo a en mí, estoy allá en el altar, parada, para que el hermano orara por mí. Ahí, o sea, vuelvo como a despertar, algo así, y estoy allá. Entonces, pero ahí, porque el diablo es tan grosero, ahí estaba el diablo también a mi lado, diciéndome poniéndome la duda de la sanidad. Y habían dos voces que me hablaban. Entonces, cuando el hermano pone la mano en mi cabeza, y empieza a hacer la oración, pues yo siento un frío como si alguien me estuviera soplando con su boca todo donde tenía el dolor. Y como estaba ahí luchando con esas dos voces, pues yo pensé que era mi hermana, que mi hermana se sentaba en la primerita fila, cerca del púlpito, ella en la primerita fila, ella se sentaba ahí, y yo por la mente yo decía, ¿será que mi hermana me está soplando aquí? Decía yo, porque ese frío que sentía ahí justamente donde tenía el dolor. Y cuando pasa eso, bueno, el dolor desaparece totalmente, desapareció completamente. Pero como estaba yo ahí con la duda, en mi mente yo decía, ¿y será verdad que estoy sana? ¿Será verdad que se me quitó? Y me movía la espalda, ¿ves? Y no tenía nada, estaba completamente sana. Entonces, bueno, así regresé a mi silla. Ahí sí me acuerdo cómo caminé y llegué hasta donde me senté, donde me sentaba. Y entonces, y nada, yo sentada ahí, la duda conmigo. O sea, las dos cosas conmigo, porque yo tenía la certeza de que el dolor se había ido, pero también estaba la duda que me decía, ¿será verdad que se me quitó? Y moviendo la espalda y no estaba sentada. Y así pasé, hermano, 3 días, totalmente sana, pero batallando con esa otra voz. Pero ¿estás segura que se te quitó? De verdad, y sabiendo que en verdad no tenía ningún dolor. Ya para el de 4 días, ahí estaba el dolor otra vez. Y peor, fuerte, que ahí sí es verdad que ya yo no podía ni siquiera agarrar nada con la mano, o si agarraba algo se me caía. Entonces, mi esposo dice, bueno, te voy a conseguir algo. En ese tiempo salían unas inyecciones que eran muy especial para cosas así. Y salió y me consiguió una, ya eran muy difíciles, pero conseguirlas porque se estaban eliminando. Y que las llamaban inyecciones de Ancanfor, una cosa rara que salía antes, pero eran buenísimas para dolores así. Él me consigue una y me llega como el día 4 en la noche y me dice, mira, te conseguí una inyección para que te la pongas mañana porque ya tú no puedes hacer nada con ese brazo, me dice él. Y yo la agarro, pero cuando yo agarro la inyección, eso me dio un susto, un miedo muy grande. Y yo empecé, Señor, ¿pero qué es esto? ¿Cómo yo voy a ponerme esto si yo tengo la certeza de que el Señor me sanó? Esa es una experiencia viva que yo viví. Yo sé que 3 días duré yo sin ningún dolor, y yo sentí que cuando estaban orando por mí, el dolor desapareció. Esa es una experiencia que yo tengo. Yo no me puedo poner esto. Y entonces, como, no sé, yo era una persona extraña, llegué y le zapateé al enemigo. Y yo sé que este es el mismísimo diablo, que el Señor le repite, vas de mí, le dije. Y lo zapateé y le dije, vas, que así no es que se ve el diablo, pero eran cosas que uno hacía porque no tenía mucha experiencia. Y entonces
te me vas porque yo sé que eres tú que me volviste a traer esto, porque yo tengo la certeza y yo sé que el Señor me sanó. Entonces, no me la puse. No me la voy a poner y no me la voy a poner. No es que uno esté en contra de la medicina, sino que ya yo tenía una experiencia que el Señor me había sanado. Entonces no me la puse. Llegué y por allá la boté y no me la puse. Pues desde ese otro día amanezco yo totalmente sana completamente, que hasta el día de hoy, hermanos, más nunca me dolió eso. Pero pude experimentar que cuando uno duda, los demonios vuelven otra vez y les vuelven a poner la enfermedad a uno, se la ponen peor. Por eso yo aconsejo a cualquiera que esté ejerciendo fe, como lo estoy yo también, porque estoy ejerciendo fe y algún día me pararé aquí también a dar ese testimonio, estoy ejerciendo fe para algo y sé que lo tengo, porque así como estoy tan clara de que Cristo pagó en la cruz del Calvario por mí, así como estoy sentada en esta silla, así de real. Él pagó por mí en la cruz del Calvario, entonces ese es el enemigo. Y como la sanidad hay que pelearla, hay que lucharla, ¿sabes? No es una cosa que hay cosas. Yo he tenido sanidades que han sido así inmediatamente, yo las he tenido, tengo esa experiencia también. Pero también hay algunas cosas que las cuales uno tiene que, para que se cumpla la palabra, con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Entonces, bueno, estoy en eso, ejerciendo fe y sé que lo tengo, yo sé que ya lo tengo. Pasa que el enemigo siempre está por ahí estorbando, pero él está vencido porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Entonces, por eso yo les animo que el que esté pasando por un proceso así, manténgase firme creyendo solamente en Dios. Cada paso, cada síntoma que usted sienta, rechácelo, no lo crea y agárrese de la promesa, porque Jesucristo, como yo lo leí una vez en un mensaje donde el profeta decía que Dios ahorita no está sanando a nadie, y yo me preguntaba, pero ¿por qué? ¿Cómo es que no está sanando a nadie? Si uno a veces pasa y recibe sanidad, porque yo pensaba que era ahí que uno recibe sanidad. Después fue cuando el Señor me reveló que claro, en una realidad no está sanando a nadie, porque ya Él lo hizo en la cruz del Calvario, y Él no hizo 2 ni 3 sacrificios, Él hizo uno solo. Y allí cuando Él dijo consumado es, allí Él firmó todo, allí se canceló todo. O sea que eso está hecho. Lo que pasa es que el enemigo no se da por vencido y siempre está ahí, estorbando pues nuestras sanidades, pero Él está vencido. Por eso de verdad, de todo corazón, les animo de que sigan adelante con fe, rechacen todo síntoma, toda cosa que pueda estorbar su sanidad y siga adelante, porque de verdad que hoy más que nunca necesitamos ejercitar fe para poder recibir las promesas que Dios nos ha dado, porque aquí estamos en una batalla, una guerra, aquí no, las cosas no pueden ser así fácil como uno quisiera o le parece, sino que todo, así como los israelitas, el Señor le dijo que cada palmo de terreno que ellos pisaran, y se hubiera dicho, bueno, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que luchar y conquistando lo que queremos conquistar. Bueno, hermanos, que Dios me les bendiga y me les guarde. Este es el testimonio que quería compartir con ustedes. Que Dios les guarde a todos. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 80. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que estamos con la ayuda del Señor, el Señor abriendo las puertas. El Señor que abre las puertas para que por la gracia y la misericordia del Señor podamos ser el instrumento, uno de los instrumentos, para traerles la palabra a ustedes, la palabra que les hará bien, la palabra que necesitan oír, la palabra de la hora, la palabra que Dios quiere que usted escuche. La Biblia hay muchas recomendaciones, muchos mandamientos, muchas enseñanzas. La Biblia es la fuente de la doctrina de Dios, o sea, lo que Dios cree y lo que Dios piensa.
pero en medio del pensamiento de Dios, de la doctrina de Dios, siempre hay una que es para la hora, para el momento en que estamos viviendo, para la hora en que estamos viviendo. Lo que el Señor quiere que usted hoy, en estos momentos que usted está escuchando, Dios quiere que usted sepa. Hay cosas que cuando pasan los años, es que uno ubica ciertas experiencias o ciertas situaciones en la perspectiva correcta. Ahí es cuando uno entiende el significado de algunas cosas que sucedieron en el pasado y uno dice, después de muchos años, cuando uno mira hacia atrás y mira las cosas que pasaron y las cosas que uno hizo y las cosas que uno pensaba y las cosas que, cómo actuábamos ante ciertas circunstancias, hoy en día se dice, si yo hubiera estado allí, en ese momento, con lo que sé hoy, hubiera hecho así, así y así, distinto a como lo hice. De hecho, hay personas que hacen una especie de ejercicio de imaginación. Les dice, ¿qué le diría a usted mismo hace 20 años? Yo he escuchado muchas entrevistas que las personas les preguntan a ellos, ¿qué les dirías tú a esas personas? A esa persona, tú siendo más joven, ¿qué le dirías? Ahora con las cosas que sabes, con las cosas que tú conoces, con las cosas que has experimentado. Y muchos dicen, bueno, yo me diría a mí mismo, hazlo así, hazlo así, hazlo así. Pero en realidad, ya sea el pasado, ya sea el presente y condicionado al futuro, nosotros, los creyentes, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, el cual nos guía. Nosotros debemos siempre procurar buscar la guianza del Espíritu, para que cuando miremos atrás no tengamos que lamentar o decir qué error cometí. Eso no pasa cuando uno es guiado por el Espíritu Santo. Escuchen bien esto. Esas cosas no pasan cuando uno es guiado por el Espíritu Santo. Y uno da gracias al Señor porque uno dice, gracias Señor, porque ahora veo tu mano guiándome a través del camino. Aunque las decisiones que yo tomé humanamente, muchos no la entendieron. Es más, muchos me criticaron, muchos me combatieron. Pero hoy en día puedo ver que fue tu mano, que fue tu espíritu guiándome, porque tú conoces el camino y tú sabes mejor todas las cosas. Qué bueno es decir eso, ¿verdad? Por eso es que, como dice la Escritura, siempre, siempre, en todos los aspectos de nuestra vida, en todos, debemos experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Escuchen, siempre busquemos la voluntad de Dios y podamos cantar como ese himno, Cristo mi camino guió, que uno pueda ver la guianza del Espíritu. Uno le da gracias al Señor porque, Señor, yo nunca hubiera hecho ciertas cosas si no fuera sido por tu mano, por tu guianza, porque tú me revelaste, porque tú pusiste eso en mi corazón. Y en mi corazón había temor de Dios, porque ese es un requisito indispensable para hacer la voluntad de Dios. Temor de Dios. Una persona tiene que ser temerosa de Dios, porque cuando alguien teme a Dios, teme desagradarlo, teme hacer algo que a Jesús no le agrade. Ese es el secreto de hacer la voluntad de Dios, que el Señor le muestre eso a usted en esta hora. No importa quién sea usted. El secreto para hacer la voluntad de Dios es ser temeroso de Dios.
Porque cuando alguien es temeroso de Dios, no va a querer hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Señor. Señor, que no sea solo un eslogan. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Ah, oh Dios, mi voluntad. No, que no sea solo un cántico. Es una realidad, es un temor. Es un temor. Yo conocí muchos hermanos que siempre me comentaban que cuando eran niños les enseñaban no recojan nada de la calle. Y ellos dicen, a veces veíamos dinero y era el temor de lo que nuestros padres decían, que impedía que uno recogiera nada de la calle. Bueno, así, en un grado más sublime, nosotros debiéramos ser temerosos de Dios cuando hagamos proyectos, cuando tenemos deseos e intenciones. Usted puede tener un deseo y una intención, pero ¿usted está seguro que lo que usted va a hacer cuenta con la aprobación del Espíritu Santo? El Señor quiere que usted haga eso. El Señor quiere que usted emprenda eso. El secreto es hacer la voluntad del Señor y ser temeroso de Dios. El temor de Dios es el vehículo por el cual nosotros haremos la voluntad del Señor, y el Señor entonces se manifestará y se glorificará en ese hombre o en esa mujer que es temeroso de Dios. Yo conocí, esas son cosas que uno escucha a través de los años y uno queda sorprendido. Para mí uno a veces se sorprende porque uno no sabe lo que está en el corazón de un hombre y de una mujer hasta que lo expresa, hasta que lo dice. Hay hermanos que uno llegó a conocer a través de los años que guardaron raíz de amargura. Hermano, eso es tremendo. Guardaron raíz de amargura. ¿Y por qué, dirá usted? Porque ellos tenían en su corazón un deseo, pero no lo hicieron porque ellos creían de una cierta manera que en realidad no era así. El principio del consejo nunca fue eso, porque no se entendió, porque no había temor de Dios. Ojo, aunque no lo hicieron, no había temor de Dios. Suena paradójico. Tal vez esté dando mucha vuelta, pero lo voy a decir, y eso tal vez toque algunas vidas que me están escuchando en esta hora. Porque hay cosas que se tienen que decir para que esas personas cambien su manera de pensar y se arrepientan. Porque a veces cuando se critica el consejo de un pastor es porque no se ponen en el lugar de él y porque no entienden el principio del ministerio de un hombre. No saben que hay una carga espiritual sobre ellos y ellos son llamados no para ser consejeros vocacionales, sino para darles el consejo de la palabra, para que busquen a Dios. Una iglesia no es un club social para entretenimientos, no. Una iglesia es para que el hombre se apareje con Dios, para que tenga comunión con Dios y para que nazca y crezca en Dios. Todo lo demás es una añadidura que no traerá ningún beneficio al hombre. Usted debe tener claro, cuando usted va a una iglesia, cuál es su función, para qué Dios lo está llamando, para que usted se congrega. Cuando usted viene es porque usted necesita oír lo que necesita el consejo de Dios por la palabra para que usted tome las decisiones y haga la corrección. Yo sí estoy dando vuelta en esto porque quiero que eso se asiente bien en lo que voy a decir. Ese es como cuando usted va a un hospital
o a un doctor, usted se hace un chequeo y el doctor le dice, bueno, debe dejar esto, debe hacer esto y debe hacer esto. No tiene sentido que usted vaya a hacerse un chequeo médico y no haga las recomendaciones que el médico le dice. Es mejor que no vaya. ¿Sí? Es mejor que no vaya, si no va a hacer caso. Así es con el hombre y la mujer que van a una iglesia. Dios nos da el privilegio, la bendición de poder ir a la casa del Señor, en donde el doctor Jesús, el cual conoce, Él no necesita visión de rayos X, no. Él es la palabra y Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el doctor Jesús escudriña nuestros corazones, las intenciones que usted no dice, los deseos que usted no dice. El Señor le habla y el Señor le revela su voluntad. Él sabe cuál es su condición espiritual. Él sabe lo que está en su corazón. Él sabe lo que usted necesita. Él sabe lo que usted debe de renunciar. Él sabe lo que usted ahora necesita recibir. Él sabe qué es lo que usted debe de dejar de hacer y lo que debe hacer y cómo hacerlo. Dios lo sabe todo. No hay nadie que conozca mejor al hombre que Jesús. Él es el doctor de nuestras almas. Y por eso cuando venimos a la iglesia, no debiera de ser para saludar al doctor. ¿Cómo está, doctor? No. Usted viene a tener comunión, compañerismo con ese doctor. Usted viene a que el doctor le hable y le diga y lo ausculte y le diagnostique el mal y le diga, corrige esto, busca aquí, busca esto, busca esta medicina, deja de hacer ciertas y determinadas cosas. Esa debe ser nuestra actitud cuando venimos a la iglesia. Esa es la responsabilidad de un pastor, del ministerio de Jesucristo. Apunta a Jesús, a la palabra, para que usted se apareje. No es para diversión, no es para entretenimiento. Toda acción que haga una iglesia que no apunte a eso, está apuntando fuera de la palabra. No me importa quién sea. Lo digo porque al hablar de la responsabilidad de un ministerio, la carga espiritual de un ministerio, la demanda de Dios, no crean que esto es juego. La demanda de Dios a un ministerio, si no le dice la verdad y si no le da todo el consejo, porque un ministerio tiene que dar la receta completa. No puede decir, bueno, a mí no me convence esta receta. Si es la receta que el doctor Jesús mandó, hay que darla. La receta original de la palabra, lo que Él dio en la iglesia primitiva y reveló en este tiempo, eso es lo que usted debe darle a su iglesia. No omita, porque si no, ese hombre va a crecer sin ciertos nutrientes. Va a ser un hombre y una mujer débil, espiritualmente hablando. Va a ser un hombre y una mujer débil. Y usted los ve débiles. Y una persona cuando está débil, uno dice, ojalá esté fuerte. Ojalá sea fortalecido. Precisamente la responsabilidad del ministerio es decirles el consejo completo de la palabra para su bienestar espiritual. Obviamente, la decisión la toma usted. Porque si usted va a la consulta del doctor Jesús y el doctor Jesús le habla a través de sus instrumentos, entonces queda a decisión suya si usted obedece o no a Cristo. Si usted toma el consejo de la palabra y la obedece, usted verá a Jesús. Pero si usted rechaza,
entonces su vida espiritual será una vida espiritual débil, hermano. Esta introducción la digo por causa de que habían hermanos, y tal vez esto a usted les sorprenda, que tropezaron con el hermano Galdona. Y yo quedé sorprendido cuando a través de los años yo hablaba con esos hermanos y ellos me decían, el hermano Galdona no quería que yo estudiara. Y yo quería estudiar. Yo les decía, pero ¿por qué tú dices eso? Yo jamás escuché al hermano Galdona decir eso. Hermano, yo jamás escuché al hermano Galdona decir eso. Él decía, asegúrese que si viene el rapto usted se va con el Señor. Asegúrese. Está lleno con el Espíritu Santo. Tiene la seguridad eterna. El hermano siempre apuntó que es lo que esa línea se ha mantenido hasta el sol de hoy en esta iglesia. Apuntar a Jesús a recibir el Espíritu Santo, a crecer espiritualmente. Yo no sé qué hermano Galdona usted escuchó, le dije, pero el que yo escuché, el hermano nunca recomendó eso. Y ellos me contaban cómo era que ellos conversaban con el hermano Galdona. Y yo allí entendí, porque eso lo tuve como con 2 o 3 hermanos, en diferentes oportunidades. Y los 3 encerraban la misma intención, pero ellos no lo captaron. Él les decía, busquen al Señor primero. Él los veía que apuntaban a lo terrenal, pero no apuntaban a lo espiritual. Hermano, algunos de ellos apuntaban a lo terrenal, pero no apuntaban a lo espiritual. Porque ¿de qué le sirve a usted estar en una iglesia si usted no ha recibido el Espíritu Santo? ¿De qué le sirve a usted? Busque primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. En eso consistía el consejo del hermano. Recuerdo de uno. Yo en estos momentos, tal vez este hermano pudiera estarme escuchando. Dios le bendiga, hermano. Pero su experiencia puede ser una enseñanza para alguien en esta hora. Ese hermano decía, yo en esta hora estuviera en la Fuerza Aérea. Y yo nada más le dije esto. Yo le voy a hacer una pregunta, basado en lo que les acabo de decir, de ¿qué haría usted si? Si el Señor le permitiera regresar en el tiempo, en esos momentos en donde usted tenía una encrucijada, allí, ¿qué hubiera decidido usted? ¿El camino que usted quería o el camino que usted tomó en donde usted tuvo experiencias con el Señor, cierto? Seguro, hermano. ¿Y usted se arrepiente de esas experiencias? En ninguna manera. ¿Y usted cree que hubiera tenido esas experiencias si hubiera tomado el camino que usted quería? El hermano se quedó. No lo había pensado de esa manera. No hubiera tenido esas experiencias. Entonces, ¿qué decide? Entonces el camino que tomé fue el correcto. Entonces dele gloria a Dios y dele gracias al Señor que usted tuvo un pastor que primero pensó en su alma porque él sabía que lo terrenal iba a ser añadido. ¿Cómo? En la voluntad perfecta del Señor. Recuerden, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No hay nada más importante para el hombre y la mujer que tener a Cristo. Este es nuestro propósito aquí en la tierra. El propósito no es que usted sea ingeniero, médico, enfermero, enfermera, abogado, militar, astronauta. No. El propósito por el cual usted nació es reflejar a nuestro Señor Jesucristo.
y morir a nuestros deseos y pensamientos. Tiene que haber una muerte, como se leyó esas palabras del hermano Branham. Usted tiene que morir para poder nacer otra vez. Y Él necesita la muerte de todos nosotros. La muerte de nosotros mismos, esa es la expresión directa que dice el profeta. Él necesita que usted muera esos pensamientos, porque esos pensamientos, esos deseos personales son los que lo perjudicarán a usted, porque lo llevarán a un camino que no es el camino que Jesús ha trazado para nosotros. Él como Padre tiene el derecho de guiar nuestras vidas. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? Él tiene el derecho, pero Él respeta nuestras decisiones, nuestro libre albedrío. Pero si nosotros mostramos obediencia y sujeción a nuestro Padre, entonces Él nos va a decir el camino. Pero si vamos a ser como el hijo pródigo, Él nos va a respetar. El hijo pródigo decidió seguir su propio camino. Pero el otro hijo decidió quedarse con su papá. Una vez lo dije y lo vuelvo a repetir. Muchos se identifican con el hijo pródigo, pero yo en realidad me quiero identificar con el que se quedó con su papá. Claro, omitiendo la parte de la envidia. Pero él se quedó con su papá. Él fue obediente. Y el Señor le dijo, todas mis cosas son tus cosas. Eso es adopción. Eso es aprobación, confianza. Yo te tengo confianza. Esa fue una debilidad de muchacho. ¿Por qué te pones así? No estás viendo que él estaba perdido. Es tu hermano. Hermano. El tipo para el que falla es el hijo pródigo. Pero el tipo para el fiel es el que se quedó con su papá. Pero los dos deben vigilar. Porque puede pasar que se infatúe porque crea que tiene habilidades y por causa de que tiene años puede hacer y decir cosas. No. Tanto el pródigo como el fiel, vamos a llamarlo así, el fiel, tienen que sujetarse a la voluntad de su padre. La diferencia es que el joven pródigo decidió seguir su propio camino y le fue mal. Fue cuando él reconoció que se había equivocado, que él tomó la decisión de regresar a obedecer a su papá. Hay chance. Él, no importa cuánto haya fallado usted tiene el derecho de arrepentirse y de volver y de ser restaurado. No permita que el diablo le meta pensamientos en su mente. Tú fallaste, tú fuiste esto, tú te descarriaste una vez. No, ese es el diablo que le quiere opacar su fe. Quiere que usted dude del amor de Jesucristo, que Él lo puede restaurar, hermano. Y él fue arrepentido a que su papá. Y eso le agradó al Padre, porque cuando un hombre y una mujer desean hacer la voluntad perfecta del Señor, Dios se alegra, Dios bendice a ese hombre. La Escritura dice que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Hay gozo, alegría, y eso es lo que hizo el Padre. Hizo una fiesta, hubo alegría porque ese hombre se arrepintió, su hijo. Ahora,
él tuvo temor de Dios. Él no llegó, bueno, yo soy un predestinado. No, no. Él llegó arrastrado, humillado. No merezco ser tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. He pecado contra el cielo y contra ti. Hermano, eso no lo hace alguien soberbio, alguien que no. Esa debe ser la actitud cuando nos alleguemos a Dios. Humillado, reconociendo nuestras fallas para que entonces pueda haber una matanza, sacar lo viejo para que lo nuevo pueda entrar. Ese es el secreto para recibir el bautismo del Espíritu Santo, hermano. Tiene que haber un reconocimiento. Tiene que haber un arrepentimiento. Debemos, en la presencia del Señor, reconocer nuestros errores, nuestras fallas, que hemos querido hacer nuestra voluntad. No, y así no sirve. Ministerios que quieren moverse según sus pensamientos, así no sirve. Debemos tener temor de Dios porque debemos experimentar su voluntad y Dios está hablando en este tiempo. Dios ha hecho hincapié en que el creyente debe recibir el Espíritu Santo, pero debe hacerlo de la manera correcta. La manera correcta es que debe haber muerte. El sacrificio, para que pudiera ser aceptado, tenía que morir en el altar. Recuerden, usted no podrá recibir el Espíritu Santo de otra manera si primero no hay muerte en el altar. Si usted, en verdadero y genuino temor de Dios, no está dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Ministro del Señor en esta hora, Dios no va a revelarse a su vida y no lo va a ayudar en su ministerio hasta que usted en el altar tenga temor de Dios y le pida perdón al Señor y reconozca que ha introducido sus pensamientos y no los pensamientos de Dios. Por eso el pueblo se atrasa, por eso el pueblo recibe espíritus religiosos y no el Espíritu Santo. Tiene que haber muerte, reconocimiento para llevar al pueblo a un avivamiento, o sea, que reciban el Espíritu Santo. No podrá haber un avivamiento si no hay muerte. Si usted quiere encender una fogata, usted no va a tomar ramas verdes, no, escoge y recoge ramas secas. Tienen que estar muertos, hermano, muertos al mundo, a su manera de pensar, renunciar a su manera de pensar. Aquella mujer, Ruth, renunció a sus ídolos de Moab. Y ella dijo, tu Dios será mi Dios. Le dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios. Donde tú fueres, yo iré. Esa debe ser la actitud del pueblo del Señor. Había temor de Dios. Donde tú mueras, yo moriré allí. Hermano, ¿es acaso esa su actitud? Ella, eso fue una muerte. Ella pudo haber dicho, yo soy moabita y yo estoy acostumbrada a ser moabita, a las costumbres de moabita. No, ella renunció a ese pensamiento moabita, a esas costumbres moabitas, para seguir a Jehová de los ejércitos. Y Dios la honró.
fue llamada mujer virtuosa. Hermano, una mujer con temor de Dios trajo felicidad a su madre adoptiva. Trajo bendición al lugar en donde ella llegó. Él no trajo piedra de tropiezo, trajo bendición, trajo ayuda, trajo luz, dio un ejemplo de obediencia y de temor de Dios. Pero en su corazón está el deseo de hacer la voluntad del Señor. Usted no puede hacer la voluntad del Señor si no está dispuesto a morir a su voluntad. No vaya a ser como esos hermanos que le acabo de explicar, que duraron años amargados y solo Dios sabe cuántos más estarán así. Amargados porque querían el camino del mundo, pero no discernieron el amor de Dios. Hermano, fíjense lo que la Escritura, para fundamentar lo que se ha de decir en esta hora. Esta es una Escritura que marca y reafirma la verdad de que usted debe morir para recibir la vida, para que usted pueda ser encendido de nuevo, como dice el hermano Branham, una matanza para poder ser renovados a una nueva vida, a una nueva oportunidad, a una nueva esperanza y a una nueva experiencia. Pero primero tiene que morir, porque la vida de Dios tiene que surgir. Tiene que haber un cambio. Entréguele sus planes, entréguele sus deseos. Ojo, entréguele sus necesidades a Jesús, entréguesela. No tenga miedo, no estará en mejores manos, porque lo que Él le va a dar va a ser mucho mejor, va a ser lo perfecto, lo que Dios quiere. Les invito a leer Hebreos el capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 13. Hebreos capítulo 9, desde el versículo 13. Con permiso. Hebreos 9, el capítulo 9, versículos del 13 en adelante. Leemos la palabra en el precioso nombre de nuestro Salvador y Guiador, la luz que guía nuestro camino, de nuestro Señor Jesucristo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno, que es el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de la obra de muerte para que sirváis al Dios vivo. Lo voy a leer de nuevo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de la obra de muerte para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento, los que son llamados
reciban la promesa de la herencia eterna, el Espíritu Santo. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora. Les invito a que inclinen su rostro, inclinemos nuestro rostro y nos pongamos en las manos del Señor, que Él nos hable en esta hora. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por esta preciosa palabra. Señor, hemos estado hablando de la necesidad de recibir el Espíritu Santo y la razón por la cual muchos no lo han recibido, porque no quieren morir. No quieren morir. Oh Señor, ayúdanos en esta hora a que podamos hacer ese cambio contigo. Nuestra manera de ser, nuestros pensamientos, los rindamos ante ti para que seas tú el que nos guíes, porque tú guiarás de la manera perfecta. Sé con cada uno de nosotros en esta hora. Que tu Espíritu toque los corazones y que puedan haber decisiones. Porque en este culto especial, el doctor Jesús, que eres tú, nos está dando un diagnóstico y nos estás dando la receta para que la tomemos y la apliquemos y seamos sanos en nuestras almas y que nuestras almas tengan un crecimiento espiritual. Te damos la gloria y la honra. Sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida en esta hora. Tu nombre sea glorificado. Toma control y dominio, háblanos a todos y que la revelación fluya abundante en los corazones. Todo está en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Recuerden, el tema continúa y el Señor va profundizando en este tema para que usted, como aquellos doctores que hacen diagnósticos, cuando una persona va a la consulta, el doctor escucha lo que ese paciente dice y él, basado en sus conocimientos médicos, hay 2, 3, 4 enfermedades posibles o dolencias, pero él necesita hacer los exámenes. Hágase un examen de esto, hágase un examen de esto, hágase un examen de esto y hágase un examen de esto. ¿Por qué él hace eso? Porque él no sabe. Y los síntomas que puede describir el paciente se pueden aplicar a varias dolencias. Entonces, en la medida en que vengan los exámenes, hay uno que sale negativo, lo descarta. Tenía 5 posibles, queda 4. Y así va hasta que al final esos exámenes dan con el clavo de la dolencia de esa persona. Y el doctor dice, usted tiene esto. Así es como los doctores identifican el mal de una persona y en consecuencia empieza el tratamiento, les dan las medicinas correctas, adecuadas para lo que esa persona tiene y esa persona se cura. Es un tipo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. En una iglesia, el corazón de un hombre y de una mujer clama. ¿Sabe usted eso? Tal vez no lo diga con sus labios humanos, pero su corazón clama y Dios va escuchando esos clamores y el Espíritu Santo escanea el corazón, las mentes, los tuétanos, lo más profundo del alma. ¿Qué es lo que Jesús no sabe? Dios lo sabe todo. No hay manera de que usted pueda engañar a Dios o que yo pueda engañar a Dios. A Dios nadie lo engaña. Dios sabe lo que está en el corazón de un hombre y de una mujer. Sabe el problema porque los corazones están clamando.
Y el Señor ve cuál es su problema. Tal vez el que esté al lado suyo, el diagnóstico sea distinto al suyo. Y por eso el doctor Jesús, a través de las predicaciones de la palabra, a través de los mensajes, a través de la lectura y el oír la palabra, Dios hace un escáner y nos habla a todos. Usted dirá, pero Dios no me conoce. Claro que lo conoce. En estos momentos el Espíritu Santo está escaneando su corazón. Él sabe cuál es su necesidad. Él sabe qué es, dónde es que está su tesoro. Porque allí estará su corazón. Él sabe si usted ama a Jesús. Él sabe si usted quiere o no quiere servirle a Jesús. Él sabe si usted quiere o no quiere morir. Él sabe si usted quiere o no quiere hacer la voluntad del Señor. Él sabe las intenciones por las cuales usted hace las cosas. Él lo sabe todo. Usted no puede ocultarse del Señor. Él se lo dice a través de las predicaciones. Él le da el diagnóstico para que nosotros lo tomemos y obedezcamos. El Espíritu Santo, el doctor Jesús, da este diagnóstico del por qué algunos no reciben el Espíritu Santo, porque no quieren morir. Aman su manera de ser, aman sus pensamientos, consideran que no es necesario cambiar de manera de pensar. Eso es algo que es una enorme traba para Dios profundizar en el cambio, porque el cambio se va a dar en la medida en que nosotros empecemos a rendir. Porque la expresión morir se puede entender de muchas maneras. Morir, rendir, ¿se dan cuenta? Porque yo puedo hacer algo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesús en el huerto de Getsemaní le dijo, orando a Dios, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es morir, eso es rendición. Eso es rendición. Eso es temor de Dios. Cuando una persona está dispuesta a rendir su manera de pensar para hacer la voluntad del Señor. El Señor sabe si usted tiene a Dios hasta un cierto límite. Por eso, cuando usted viene al altar y usted le pide el bautismo del Espíritu Santo a Jesús, recuerden que primero tiene que haber un cambio, porque usted no puede vivir la vida con sus pensamientos, hacer la voluntad del Señor. Dios no estará satisfecho con usted, ni conmigo, hasta que nosotros no estemos completamente rendidos en el altar, haciendo la voluntad del Señor en todos los aspectos de nuestra vida. Usted tal vez tiene proyectos de estudios. Usted tal vez tiene proyectos de casarse. Usted tal vez tiene proyectos de trabajo. Usted tal vez tiene ciertos proyectos para hacer ciertas cosas en lo que tiene que ver con el Señor. Pero en todos esos aspectos tiene que tener la confirmación del Señor. Hoy en día se condena a eso. Ahora estás sometido a tu papá, a tu mamá. Todo tiene que ser tu mamá y tu papá. En Dios sí. En Dios sí. Todo tiene que ser papá. Todo tiene que ser Jesús. Si usted va a hacer algo,
que no sea usted, que sea Jesús quien le dio permiso. Si usted se va a casar con cierta dama, que sea Jesús quien le dio permiso para casarse con esa dama. E igual la dama, que sea Dios quien te dio permiso para casarte con ese caballero. Que si vas a hacer un negocio, que sea Jesús quien te dio el permiso en su voluntad perfecta para que hicieras ese negocio. O que piensas hacer un viaje, que Jesús quiere que hagas ese viaje. O que si piensas estudiar una cierta y determinada carrera, el Señor te confirmó que Él quiere. Hermano, estamos en la época de los derechos. Sí, lo sabemos, el hermano Branham lo dijo. La Odisea significa eso. Pero la Odisea, por eso es la edad de la apostasía, la edad más corrupta de todas las 7 edades. Porque en la medida en que usted reclame un derecho, Dios se lo va a respetar porque Él no se va a poner a pelear con usted. Dios me tiene a mí lo perfecto, pero usted decide. Usted decide si obedece o no a Jesús. Y eso está determinado por su temor, por el deseo que usted tiene de agradar a Jesús. El Espíritu Santo, Dios se lo tiene a usted, pero usted tiene que morir. Usted tiene que morir, porque si usted no muere a su manera de pensar, esa manera de pensar lo llevará al fracaso. Esa manera de pensar lo irá alejando poco a poco del Señor, aunque tenga una Biblia debajo del brazo y aunque usted vaya a los cultos y lea los folletos del hermano Branham. Dios envió un profeta. Dios manifestó la columna de fuego, la nube. Todo eso es cierto, pero eso es conocimiento. Dios demanda rendición. De nada le va a servir que usted tenga esos conocimientos, que Dios envió un profeta, que la columna de fuego se manifestó en el hermano Branham, que la nube fue vista en los cielos de Arizona. De nada le va a servir si usted no está dispuesto a morir. En el testamento dice que usted tiene el derecho de recibir el Espíritu Santo. Pero ese testamento no se hará efectivo. Usted no podrá cobrar la herencia hasta que usted no muera. Usted no podrá cobrar la herencia hasta que usted no muera. Pero hermano, Hebreos 9 habla de la muerte del Señor Jesús. Amén, pero eso se aplica a usted también. Porque la herencia que el Señor pagó se la va a dar cuando haya, como dice aquí, no es válido entre tanto que el testador vive, que aquel que va a recibir el beneficio esté vivito. Porque el beneficio va a ser para el que muera. Hermano, para el que muera a sus pensamientos. Allí la herencia se hará manifiesto. Te dirá, pero hermano, ¿cómo es que el que vive, que el que muere es el que va a recibir la herencia? Porque esa herencia es para aquel que desea hacer la voluntad del Señor, no es para todo el mundo. Dios quiere dárselos a todos, pero no todos lo reciben, porque no es a la manera de usted, no es a la manera mía, tiene que ser a la manera de Dios.
Por eso, lo que necesitamos es una matanza para que entonces el testamento comience a hacerse efectivo para poder ser vivificados. ¿Se dan cuenta? Primero es una matanza para que usted pueda ser vivificado. Es una cosa que lleva una consecuencia. La semilla tiene que morir, porque si la semilla no muere, no crece, hermano. No hay vida, no manifiesta vida. ¿De qué sirve una semilla muerta que no dé vida? Tiene que morir en la tierra. ¿Se dan cuenta que los tipos son perfectos? La razón por la cual crece la semilla es porque muere allí en la tierra. Tiene que ser en la tierra. Y cuando el Señor le permita reunirse junto con los santos en la iglesia, hermano, aproveche el altar. Derrame su corazón a Jesús y dígale: Señor, mis pensamientos y mis proyectos y mi manera de pensar me han llevado al fracaso. Señor, yo quiero morir a eso para que tú me vivifiques, Señor, para yo recibir la vida, para que entonces esa nueva vida, para poder ser renovados a esa nueva vida, a una nueva oportunidad. ¿Qué quiso decir el profeta con eso? Muchos que en el mundo tomaron sus propias decisiones, fracasaron. Llegaron con vidas fracasadas, porque ¿cómo se puede agradar a Dios sin Dios? No se puede. ¿Cuántos fracasos? ¿Cuántos errores? ¿Cuántas vidas destrozadas por el pecado no han llegado a los pies de Cristo? Pero así, en esa condición, deben morir. ¿Para qué? Para una nueva oportunidad, para servirle a Jesús, porque Él nos perdona, Él nos santifica, Él nos justifica. Él fue un borracho, ella fue una prostituta, él fue un ladrón. Él nos da una nueva oportunidad para servirle a Jesús. Que el Señor perdona todos nuestros pecados, nuestras iniquidades. No importa lo que usted haya hecho. Si usted muere y rinde esa manera de pensar que lo llevó a hacer eso en el mundo, entonces vendrá Jesús y tomará esa semilla y dará una nueva vida, una nueva oportunidad. Porque con Cristo somos más que vencedores. Con el Señor caminaremos en su voluntad. Una nueva oportunidad. Una nueva esperanza. ¿Cuál esperanza? De vivir para Jesús, de servirle a Jesús y de estar con Jesús toda la eternidad. ¿Qué esperanza podía llevarlo al camino que usted llevaba? Su camino, su manera de pensar, lo iba a llevar a un precipicio, a un callejón, a un precipicio, a un barranco. Como dice la Escritura, como dijo el Señor Jesús. En esa condición, cuando usted hace su propia voluntad, usted está ciego. Y usted guía a otro ciego y, como dice el Señor, van a caer en un hoyo. Dios no quiere que caigan en un hoyo. Dios quiere que ustedes tengan una nueva oportunidad y una nueva esperanza para servirle al Señor. Pero tiene que haber muerte para que el testamento se haga efectivo. ¿Ya murió? Sí. Ahora la promesa es suya, hermano.
Los discípulos del Señor Jesús en esos 10 días hubo una matanza, hermano. Una matanza, eso se ha dicho en anteriores oportunidades. Los discípulos aprovecharon de orar, de arreglar. Esa es una muerte cuando usted va y arregla con alguien. Usted está cediendo su derecho a mantenerse orgulloso y no decir nada. Pero usted se humilla y usted pide perdón porque usted quiere arreglar. Porque reconoció que su andar era incorrecto, lo que dijo era incorrecto, lo que hizo era incorrecto. Y eso es morir a esta carne, morir a sus deseos, morir a usted mismo. Juan, yo pensaba mal de ti. Bartolomé, yo te hice esto. Pedro, yo pensé que tú no calificabas porque tú vivieras maldiciendo. Yo decía eso. Y cuando decíamos quién era el más grande, yo decía, no, Pedro no califica. Pedro no califica. Hermano, yo me arrepiento, perdóname, Pedro. Hubo una matanza. Tenía que haber muerte, si no, no había vida. Tenía que haber muerte, si no, no había vida. Y a una nueva experiencia. ¿Cuál experiencia? La experiencia de ser guiado por Jesús. La experiencia de andar con Jesús. De ver las cosas como las ve Jesús. De caminar a la luz de su palabra. De tener compañerismo con Él. De experimentar que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Un ministro que haga eso verá una nueva experiencia en su iglesia, la manifestación de Dios. Cuando tomamos el consejo de la palabra y morimos a nuestra manera de pensar, entonces el Señor se manifiesta. Hermano, tiene que haber muerte para que el testamento se haga efectivo. Para que la promesa se haga efectiva en el hombre y en la mujer. Pero mientras usted mantenga su manera de pensar, no habrá promesa que se cumpla. Cuando hay rendición, cuando hay humillación, entonces el Señor cumple su promesa. Usted pudiera estar lleno de conocimientos de la palabra, pero eso no significa que usted esté muerto a su manera de pensar y a sus proyectos. Tiene que ser Jesús, no puede ser usted. Por eso, lo que necesitamos primero para que el Espíritu Santo baje es una matanza. ¿Acaso usted no puede reconocer que su manera de pensar y sus modos es lo que lo ha llevado y me ha llevado a mí al fracaso en nuestras vidas? ¿Qué es lo que ha hecho que nuestras vidas sean o hayan sido vidas que no reflejaban al Señor y que en nuestros corazones había frustración y fracaso? Pero cuando rendimos nuestra manera de pensar y experimentamos la buena voluntad del Señor, entonces el Señor se revela con una nueva experiencia. Vemos que Jesús responde, vemos que Jesús guía, pero antes no podemos verlo porque no hay rendición. No se puede cumplir la promesa que Él nos dio. Jesús tuvo que dar su vida para que pudiera venir el Espíritu Santo. Escuchen, Jesús tuvo que dar su vida en la cruz del Calvario
para que entonces el testamento pudiera ser efectivo, porque la muerte no lo podía retener. Y ahora él sí podía enviar el Espíritu Santo. Y así tiene que ser con usted y conmigo y con todos. Tiene que haber una muerte, como dice el hermano Branham, un día de lamentaciones y llegar a un lugar de rendición total al Espíritu Santo. Cuando nosotros también seamos crucificados, entonces allí también vendrá la vida. No crea que solo el Señor fue crucificado, nosotros también tenemos que crucificar nuestros deseos, nuestra carne, nuestros pensamientos, clavarlos a la cruz. Pero es que yo quería hacer esto, pero así no sirve. Pero es que yo deseo recibir el Espíritu Santo, pero tiene que haber muerte primero. Tiene que haber muerte primero. Ese es el requisito para un avivamiento. Ese es el requisito para el bautismo del Espíritu Santo. Hermano, primero necesitamos tener un día de lamentaciones y llegar a un lugar de rendición total al Espíritu Santo. ¿Estará usted dispuesto a hacer ese pago? Las vírgenes fatuas, ese era el pago que ellas tenían que dar. Tenían que morir para poder vivir. Hermano. Pero usted estará dispuesto a morir. Recuerden, Dios no lo va a obligar. El joven rico deseaba recibir el Espíritu Santo. Pero el Señor le dijo, vende todo lo que tienes, muérdete y sígueme tomando tu cruz, para clavarse allí en esa cruz. Y Dios le respetó la decisión que él tomó porque él se fue triste, hermano. Él no quería morir, pero la Escritura dice que él lo quería. Ojo, que el Señor nos ayude. Él lo quería. Lea la Escritura. Él lo quería. Maestro bueno, primero empezó con halagos. ¿Qué haré para tener la vida eterna, que es el Espíritu Santo? ¿Cómo hago? Maestro bonito, gran ministro. Este hombre sí me reconoce. En lugar de depender tanto de la enseñanza escolástica y de nuestros programas de campañas y las demás cosas que tenemos. ¿Sabía usted que eso se cumple en ese joven? Él tenía un programa. Lo voy a halagar para que él me dé el Espíritu Santo. Maestro bueno. No. Y el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Le desbarató el programa de una vez. Pero como él tomó lo que estaba en su corazón, él deseaba. No era hipocresía. Los mandamientos sabes. Y los había cumplido. Solo te falta una cosa. Hay algo en tu personalidad que no has rendido. Hay algo en tu manera de ser que impide que tú recibas. Recuerden, el joven le faltaba era una sola cosita, hermano. Rendición total al Espíritu Santo. Total, no parcial. Vende todo lo que tienes, toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo. Muere a tu manera de pensar, a tus deseos, para que entonces el testamento se cumpla en ti.
pero él se fue triste. Usted tal vez en esta hora le está pidiendo el Espíritu Santo al Señor. Pero cuando el Señor te dice, una cosa te falta. Una cosa te falta. A otros pudiera decirle unas cuantas cosas te faltan. Muere. ¿Estará usted dispuesto a hacerlo? ¿O se va a ir triste como el joven? Es su decisión. Que el Señor nos ayude. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gloria y honra en esta hora. Señor, muchos como tú hablaste en este mensaje, perfecta fuerza por perfecta debilidad. Señor, el Espíritu Santo a través de los dones espirituales habló en ese mensaje al final. Y Él diagnosticó, tu Espíritu Santo, que muchos os encontráis en el valle de la decisión. Pero si tomáis mi palabra, que mi profeta os ha traído en este día, entonces estaréis conmigo en la gloria en los días venideros. Así, la promesa del Espíritu Santo se hará manifiesta a muchos, pero muchos están en el valle de la decisión, entre seguir su propia y personal voluntad y seguir la voluntad tuya. Señor, que tu amorosa presencia rodee esos corazones y que puedan haber decisiones por ti, de corazón, una rendición total, y entonces tú te derramarás, que tú puedas tomar esas lágrimas y esos corazones contritos y humillados, arrepentidos, que reconocen que han fallado y que no quieren hacer más la voluntad personal, sino tu voluntad. Entonces tú enviarás al Espíritu Santo. Que estos que escuchan, que están en el valle de la decisión, se vayan por el camino que lleva a la gloria. Que así sea, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esta palabra no volverá a ti vacía. Tú harás la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde a otra consulta de Jesús. El Espíritu Santo dando el diagnóstico a los corazones para que los corazones sean sanados. De lunes a viernes a las 3 los cultos de oración en donde el pueblo está llamado a morir a ese día de lamentaciones para que el Espíritu Santo empiece a derramarse y los dones espirituales puedan surgir y ese avivamiento pueda encenderse en esos corazones. Los domingos a las 9 de la mañana, toda la congregación, la predicación de la palabra. Todos los días también a las 6, la predicación, todos por las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio Ebenezer. Recuerden, el valle de la decisión. ¿Estará dispuesto a morir, a rendirse, o se va a ir triste como el joven rico? Esa es la decisión. O una o la otra. Pero el Señor Jesús te dice, yo estoy en el camino que lleva a la gloria. Es estrecho, sí, pero es el mejor camino. El camino de los despreciados del Señor. El camino que lleva a Jesús. No te hará popular, pero serás amado de Dios. Verás a Dios. Y Dios no solamente te va a guiar, sino que Él morará en tu corazón. ¿Estás dispuesto a pagar el precio que el Señor te está pidiendo en esta hora? Que el Señor nos ayude y que podamos siempre darle nuestro corazón, nuestro amor y nuestra obediencia a Jesús. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.